La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Queridos hermanos, otro domingo más donde vamos a continuar la consideración de este tema que he denominado el caminar íntegro del justo y que está basamentado en ese versículo de Proverbios capítulo 20 y versículo 7 que dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El domingo pasado habíamos hecho una introducción general a este tema de la integridad y habíamos concluido diciendo que íbamos a ver cuáles son los parámetros para medir nuestra integridad. Para evitar el error de medirnos conforme a nosotros mismos, necesitamos encontrar una vara de medición más objetiva que nos permita juzgar la integridad con total y absoluta veracidad. Por eso, como el Señor lo dijo en su palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, vamos a ir a ella, a esa palabra bendita y gloriosa que Él nos dejó, para tratar de ir viendo cuáles son los parámetros, las características que hacen a un redimido completamente íntegro.
en su integridad camina el justo. Es por ello que he considerado oportuno, he sentido del Señor dos porciones de la palabra de Dios. En el Salmo 15:1, el salmista David nos presenta la siguiente pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el mismo autor en el Salmo 24 y el versículo 3 presenta la siguiente pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y enseguida, si nosotros vamos a las porciones, vamos a encontrar que se hace la descripción de la clase de hombres a quienes Dios recibe. Aquel a quien se le permite subir al monte del Señor, disfrutar de su presencia, gozar de su comunión y serle completamente agradable. Por eso, para ir familiarizándonos, a pesar de que no lo vamos a alcanzar a considerar en todos los aspectos, vamos a leer juntos hoy, allí en el Salmo 15, vamos a leer este precioso salmo tan pequeño pero tan maravilloso. Comienza el versículo primero del Salmo 15 diciendo: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El versículo 2 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y si vamos al 24, nos encontramos en el versículo 3, Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Que el Señor bendiga estas porciones tan preciosas de su palabra. Y yo personalmente coincido con tantos autores y comentaristas que dicen que nadie más que el Señor Jesucristo pudo hacer una realidad completa, cabal, de cada una de estas expresiones, porque Él pudo vivir una vida completamente irreprensible como ese siervo perfecto que fue obediente, que mostró esas características que nosotros conocemos por su palabra. Como decía Juan, aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él podía decir: en mi corazón he guardado todos tus dichos para no pecar contra ti. Realmente estas verdades de la palabra encuentran su cumplimiento maravilloso en la persona, en las actitudes, en las palabras, en las acciones, en los hechos de nuestro Señor y Salvador. Pero como Él ha sido dejado en la palabra de Dios, como decía Pedro, que Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, cuando hablamos de integridad, nadie mejor que nuestro Señor como referente. Y estas porciones que hemos leído nos van a dar algunas pautas para que nosotros podamos ir midiendo si verdaderamente tu caminar y mi caminar es el caminar del justo que anda en integridad. Por ello quisiera que juntos recorramos ambas porciones y podamos sacar de ellas las características de la integridad. Yo quisiera considerar la primera que encuentro allí en el Salmo que hemos leído primero, el Salmo 15 y el versículo 2. Dice:
el que anda en integridad, ¿quién morará en tu monte santo? Y la respuesta comienza diciendo en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Es decir, que lo primero que a mí me llama la atención es nuevamente ver cómo el Espíritu Santo que inspiró a los escritores de la palabra de Dios revela como una realidad indisoluble la integridad y la justicia. Por eso comienza diciendo, el que anda en integridad y hace justicia. Es decir, como un yugo que no se puede separar. El versículo de Proverbios que está dando fundamento y ha llamado a esta reflexión dice, en su integridad anda el justo. Es decir, que una cosa explica a la otra. Si yo soy un verdadero hijo de Dios, si tengo una correcta relación con Dios, no la puedo manifestar de otra manera en mi vida, en mis hechos y en mis actos, más que a través de la integridad. Por eso, lo que nosotros conocemos aquí de su palabra, el primer parámetro que una persona íntegra va a manifestar es precisamente que el íntegro habla verdad. Luego de expresar esa realidad que decimos, ¿no es cierto?, que van juntos, la integridad y la justicia, expresa lo que considera es el medio con el cual nos comunicamos, nuestro hablar. Y si camina en su integridad el justo, de la abundancia de su corazón va a estar hablando su boca, mi hermano, mi hermana. Y no puede ser otra cosa más que la verdad. Todas y cada una de sus expresiones, en cada una de las circunstancias que componen o hacen a su diario vivir. Por ello es importante ver todo el consejo de Dios, y si volvemos a este libro tan maravilloso de Proverbios, en el capítulo 6 de Proverbios nos vamos a encontrar allí en el versículo 16, Proverbios 6, 16, dice las siguientes palabras. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjense que entre las 6 cosas que aborrece y aún 7 que abomina su alma, encontramos que 3 están vinculadas con el hablar. Fíjense en el versículo 17, después de los ojos altivos dice la lengua mentirosa. Y en el versículo 19 dice el testigo falso que habla mentiras, y agrega, y el que siembra discordia entre hermanos. Por lo que David se preguntaba, ¿puedo tener comunión con Dios? Y aquí está diciendo, ¿no es cierto?, que puede tener comunión con Dios el que anda en integridad, hace justicia y habla verdad. Mi hermano, mi hermana, a veces no tenemos la conciencia de lo que significa delante del Señor no decir, no hablar, no practicar la verdad en nuestras vidas. La veracidad de nuestros labios pone de relieve la realidad de nuestra integridad, ya que la persona íntegra dice la verdad sin importar cuánto le cueste. Aun si en algún aspecto, por decir la verdad, ella misma llegara a perjudicarse, es la verdad y está por encima de todo. No se concibe una persona íntegra, no se concibe una persona que esté en correcta relación con Dios,
que de sus labios, de su mente y de su corazón no brote espontáneamente la verdad, sea como sea, y las implicancias que pueda traer aún para su propia vida. Tiene que ser algo innegociable en la vida de todo verdadero redimido. El sabio en Proverbios 23, la primera parte de ese versículo, estaba diciendo lo siguiente: compra la verdad y no la venda. Proverbios 23. Compra la verdad y no la vendas. ¿Y cuántas veces se la vende por salvaguardar un error, un olvido, como una salida de una situación comprometida? Cuidado, mis hermanos, a veces somos especialistas en justificar nuestros errores y equivocaciones, y a lo mejor presentamos medias verdades que ante los ojos de Dios, que ama la verdad en lo íntimo, y que si hay algo que Él aborrece es la lengua mentirosa, nosotros muchas veces estamos disfrazando algo con visos de verdad, y que Dios, que conoce y escudriña el corazón, que es tan incomprensible para que nosotros podamos los unos y los otros considerar yo tu corazón y vos mi corazón. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, decía el profeta. ¿Quién lo conocerá? Pero hay alguien, yo Jehová, que pruebo la mente, que escudriño el corazón, para darle a cada uno según fuere sus obras. Por eso, cuando el Señor desde la gloria se le revela allí a Juan en el Apocalipsis y le da esas 7 cartas para las 7 iglesias, en cada una de esas cartas encontramos la expresión del Señor que dice: yo conozco, yo conozco, yo conozco. Por lo tanto, decía otra porción de la palabra que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel ante quien tenemos que dar cuenta. Por eso muchas veces, mis hermanos, a veces nos sucede, fíjense que el Proverbios 27 que estamos considerando, dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Pero si vemos el proverbio anterior, que podríamos decir que generalmente el proverbio son máximas y sentencias que empiezan y terminan en sí mismo, si lo tomamos, ¿no es cierto?, como un contexto inmediato, nos está diciendo: muchos hombres, versículo 6 de Proverbios 20, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Fíjense, nosotros podemos presentar una panacea de lo que podríamos ser, entre comillas, y aquí está diciendo el autor de este proverbio, bajo la guía directriz del Espíritu Santo, está diciendo muchos hombres, no todos, pero muchos hombres, y cuando hablamos de hombre, ahí hablamos de varones y mujeres, por igual. Muchos proclaman su propia bondad, pero Dios, que conoce el corazón, dice: pero hombre de verdad, varón y mujer de verdad, ¿quién la hallará? Dios conoce esa realidad. A veces se miente o se pone una excusa que el Señor conoce, que no es la verdad en lo íntimo, o se responde con una media verdad que ante los ojos de nuestro Dios sabemos que es mentira. Hermanos queridos, esto ni siquiera tiene que estar en el pensamiento del creyente. El apóstol Pablo, hablando acerca de lo que tenemos que pensar, fíjense allí en Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 8,
lo que está diciendo la palabra del Señor. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjense que lo primero que tiene que brotar en el pensamiento de un redimido, que por el Espíritu Santo le dice Pablo a los Corintios que el creyente espiritual puede operar y procesar con la mente de Cristo. Si yo voy a ser de un mismo sentir que Cristo Jesús, si voy a ser una persona íntegra como Él lo fue, mi pensamiento, lo primero que va a surgir en mi pensamiento y en tu pensamiento, mi hermano, mi hermana, es pensar en todo, fíjate, todo lo que es verdadero. Ahí comienza lo honesto, lo puro, lo que es de buen nombre, lo amable, lo que haya virtud, lo que sea digno de alabanza. En eso vamos a estar pensando, mis hermanos. Si a este versículo yo tuviera que definir con una frase, a Filipenses 4:8, yo le diría, así piensa el íntegro. Si quieres saber cómo piensa una persona íntegra, Filipenses 4:8, así piensa el íntegro. Ya que poder pensar de esta manera y hablar la verdad hace al fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que Pablo resume todos sus componentes en tres al hablar de nuestra realidad como hijos de luz. Sabemos que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, decía, ¿no? Los 9 gajos, las 9 uvas del racimo que hacen al fruto del Espíritu Santo. Pero cuando él le está escribiendo a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 5, y él está desarrollando el tema de que como hijos de Dios debemos ser hijos de luz, él resume todo el accionar del fruto del Espíritu en la vida del redimido, diciendo allí en Efesios capítulo 5 y versículo 9, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Allí está la síntesis en 3 componentes de los 9 componentes que Pablo estaba dando. Pero hay dentro de ese trípode una base de sustentación que no se puede sacar, y es la verdad. Mas el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, Moisés en su último canto, cuando comenzaba a despedirse del pueblo de Israel, si vamos por favor a Deuteronomio capítulo 32, vamos a ir allí a una porción de la palabra. Deuteronomio 32 está dentro del cántico de Moisés, cuando él comenzaba a despedirse antes de que el Señor lo llegara a sepultar. Él, entre todos los maravillosos conceptos, vamos a ver que hay uno que destaca. Vamos a leerlo, estos 5 primeros versículos de Deuteronomio 32. Dice Moisés, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y aquí hay una frase que forma el corazón. Dios de verdad. Dios
de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. No era obsequioso Moisés con una definición objetiva sobre la realidad de ese pueblo del cual él formaba parte. Pero qué conceptos extraordinarios tenía acerca de Dios. Y entre los conceptos maravillosos de aquel que era la roca cuya obra era perfecta, estaba cimentada la realidad de que Dios como Dios, es un Dios verdadero. Por ello, no dimensionamos nosotros lo importante que es la verdad ante los ojos de nuestro Dios. Vimos que Él aborrece la mentira, ya que su origen y su divulgación está precisamente en su adversario, Satanás, quien es el padre de mentira. Si nosotros vamos a leer una porción que para muchos de nosotros es conocida, tal vez no para todos, allí en San Juan en el capítulo 8, cuando el Señor está hablando a aquellos judíos que habían manifestado creer en Él, Él les dice: conoceréis la verdad, la verdad os hará libres. Y desde el versículo 39 en adelante tiene un diálogo realmente tremendo y estremecedor, que es el que vamos a leer esos versículos. Dice el 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí. Y fíjense lo que dice: hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué tremendo, ¿no? Contundente, claro. No hay gamas ni de grises ni de amarillo, o es blanco o es negro ante los ojos de Dios. Pero a mí lo que me entristece es pensar que a veces nosotros, como hijos de Dios, sin embargo nos prestamos al juego del enemigo que viene a hurtar, a matar y a destruir, en el cual no hay verdad. No practica la verdad, es el padre de la mentira. Entonces, cuando un creyente permite una media verdad o no dice la verdad que Dios ama en lo íntimo, mi hermano, mi hermana, ¿a quién está agradando? ¿La voluntad de quién está haciendo? Por eso,
A mí me estremece esto y me lleva a una oración: Señor, tú dices la verdad. Por eso él decía: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo la debo conocer, yo la debo amar, yo la debo escudriñar, yo la debo vivir, yo la debo practicar, yo en mi corazón guardarla para no pecar contra él, pero realmente ser el íntegro que camina en integridad, pero cuya primera manifestación va a ser que habla nada más ni nada menos que la verdad. Fíjense que si hay un momento deseado y buscado por Dios, es cuando nos acercamos a Él en adoración. Y ustedes recordarán allí junto al pozo de Jacob, volvamos unos capítulos, en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, cuando se encuentra junto con aquella mujer. ¿Qué fue lo que él le dijo en el capítulo 4, versículos 23 y 24? Él les dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mis hermanos, cada uno de nosotros conoce por experiencia personal el poder orar así, el poder orar, me refiero a adorar así a nuestro Dios, por el hecho de disfrutar de su comunión. Como así también se puede conocer otra experiencia triste y lamentable, decir que tenemos comunión y el Señor conoce y los demás también, que no podemos estar verdaderamente adorando en espíritu y en verdad, porque nuestra vida no se está conformando a la verdad que Dios nos ha dejado revelada en su palabra. Por ello yo quisiera concluir, no quisiera extenderme más, en 1 Juan capítulo 1 y versículo 6, un versículo que estoy seguro que muchos me los pueden decir de memoria, pero vamos a volverlo a leer. Dice el versículo 5, Juan está dando testimonio y dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y mira lo que dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y mi hermano, frente a esa relación tan íntima y personal, frente a ese momento de devoción, donde entras en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto lo primero que hace es escudriñar tu corazón y mi corazón. Pero aquí dice: si lo hacemos en el espíritu correcto, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. Pero si decimos, podemos hablar, muchos hombres, varones y mujeres proclaman su propia verdad, su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Por eso Juan dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla. Hay cosas que vos sabés que no tienen que estar en tu vida, que yo sé que no tienen que estar en la mía. Y sin embargo tenemos una fachada, una apariencia. Vamos a la mesa del Señor, tomamos del pan, bebemos de la copa. Pero mi hermano, mi hermana, Dios sabe que decimos y no andamos como Él lo pide. Por eso la adoración es en espíritu y en verdad. La verdad de una vida transparente, pura, santa, agradable al Señor, llevando fruto en toda buena obra. La característica
de la integridad, la primera manifestación es la verdad en todos los aspectos de la vida. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Dios me libre, mi hermano, mi hermana, de decir lo que el Señor conoce, que no es así. Si andamos en luz, tenemos comunión. Y qué bueno es que podamos adorar en este día a nuestro Dios como Él lo pide. La hora viene, ahora es cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Salmo 15 comenzaba diciendo, en ese versículo número 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El corazón puede ser engañoso, pero Dios lo conoce. Y después de Dios, lo podés conocer vos en plenitud si le decís a Dios, escudriñame, oh Dios, y prueba ¿qué? Y prueba mi corazón, y ve si hay en él camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El primer parámetro es la verdad. Que Dios nos ayude, que seamos ese justo que camina en integridad. En su integridad camina el justo y se evidencia palpablemente a través de una vida que proclama, que vive y que manifiesta la verdad en toda su plenitud. A Él sea la gloria en tu vida y en la mía. Amén. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu quiero
queridos hermanos, ¿cómo le va? Para mí es un gusto compartir nuevamente la palabra del Señor por este medio y poder hacer memoria de Él por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Decía la canción que terminamos de escuchar: en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. ¿Y cuánto le costamos al Señor cada uno de nosotros? Y en esta mañana, para celebrar la Cena del Señor, quisiera compartir una porción de su palabra ahí en la carta de Primera Pedro, capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1, y en el versículo 3 vamos a empezar a leer. Y Pedro ahí en el capítulo 1 y versículo 1 dice a quién va dirigida esta carta. A los expatriados de la dispersión, personas que estaban siendo sacados de su lugar de origen por causa del nombre de Cristo. Y dice en el versículo 2 también, dice que ellos habían sido elegidos por el conocimiento de Dios. Dios sabía a quién había escogido, a quién había elegido, para que ellos en este tiempo que estaban pasando puedan ser fortalecidos por este hermano que le escribe. Y dice ahí en el versículo 3, arranca el versículo 3 diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Para resumir un poquito de lo que terminamos de leer, dice que cada creyente dice que tiene reservado una herencia en los cielos. Todo esto lo gozaremos por los méritos de Cristo. Y eso es necesario para que gocemos de esa herencia, para tener una esperanza, es necesario volver a nacer de nuevo. Y en el versículo 4 que terminamos de leer le da detalles de esa herencia, dice que es incorruptible, dice que es incontaminada, dice que es inmarcesible, y en el versículo 4 dice que ellos son guardados para esa herencia, dice que son guardados por el poder de Dios, que nadie le puede quitar esa herencia, que ellos la van a recibir, pero 100% seguro. Y decía también en el versículo 6 y 7, dice que ellos van a ser sometidos a diversas pruebas, como la estaban pasando, que estaban padeciendo por el nombre de Cristo. Y iban a ser sometidos a diversas pruebas para ver si su fe era auténtica, si su fe era genuina, si su fe era pura. Y dice que también compara la fe con el oro, pero dice que el oro muchas veces perece por el uso, por la presión y por el fuego. Pero dice que la fe verdadera es indestructible. Y dice que, sigue diciendo, a ver si esa fe permanece, para que cuando se manifieste Jesucristo sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y dice el versículo 8, dice, ustedes están sufriendo por alguien a quien no vieron. Dice que el que le estaba escribiendo esta carta dice que era Pedro,
una persona que había disfrutado de la presencia física del Señor, una persona que había estado al lado del Señor, una persona que había visto los milagros del Señor, pero ellos no. ¿A quién amáis sin haberle visto? Por Jesucristo estaban padeciendo todo lo que estaban padeciendo. Y eran sacados de su lugar de origen y muchas veces perdían la vida por confesar a Jesucristo. Y Pedro le dice, nunca lo vieron, pero ustedes creyeron por fe. Y no me quiero detener ahí en estos versículos, sino que quiero ir al versículo 3 que dice, empieza la carta de Pedro diciendo bendito, bendito. Y bendito es digno de ser alabado por cada uno de nosotros. ¿Cómo no voy a bendecir el nombre de Dios en esta mañana? ¿Cómo no voy a alabar el nombre de Dios en esta mañana? Él fue el que me eligió y Él fue el que me escogió. Y dice su palabra que lo hizo antes de la fundación del mundo. Antes de que todo fuese, yo ya estaba en los planes de Dios. Dice que también, dice el Efesios 1:4, perdón, dice que nos escogió para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Y aunque en un tiempo nosotros decidimos darle la espalda a Dios, viviendo cada uno en el pecado, pero Dios igualmente decidió, nos miraba a través del sacrificio de Cristo, cada uno de nosotros. Y que en esta mañana, como cada uno de nosotros no va a bendecir el nombre de Dios, ¿cómo no le va a robar las palabras a Pedro y cómo no va a decir bendito? Bendito. Y una forma de agradecerle a Dios es decir gracias. Gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Y sigue diciendo el versículo, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es nuestro Padre, porque dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados de Dios. Y Pedro ahí se autoincluye en la porción, esa porción de su palabra, porque dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros también en esta mañana podamos autoincluirnos. Jesucristo es nuestro. Jesucristo es mi Salvador. Dios es mi Padre. Pero no por méritos míos o por méritos propios de cada uno de nosotros, sino que todos los méritos se los lleva a Él. Que en esta mañana podamos, como hizo Pedro, nuestro. Jesucristo es nuestro. Nosotros le pertenecemos a Él. Él es nuestro Salvador. Y además de bendecir, nos podemos apropiar de un montón de promesas, solamente por la gracia y los méritos de Él. Pero sigue diciendo el versículo, dice que según su grande misericordia. Querido hermano y querida hermana, ¿qué hubiese sido de nosotros si no fuese por la misericordia de Dios? ¿Qué hubiese sido de cada uno de nosotros? ¿Dónde estaríamos hoy? Dice ahí Efesios 2, 4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, entre paréntesis, el final del versículo 5 ahí de Efesios 2, 4 y 5 dice, por gracia soy salvo. Por la misericordia de Dios, nosotros, cada uno de nosotros, volvimos a nacer. Porque estábamos muertos en nuestros pecados. Por la misericordia de Dios también nosotros podemos tener una esperanza. Porque nuestra esperanza no llegaba más allá del sepulcro. Ahora tenemos una esperanza viva. Una esperanza que es una eternidad junto a Él, que es la vida eterna. Y dice que todo esto se puede confirmar por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cada uno de nosotros va a pasar una eternidad junto a Él. No por méritos propios, sino que quedó confirmado cuando Jesucristo resucitó de los muertos y nosotros creímos en Él. Así que en esta mañana, ¿cómo no vamos a bendecir el nombre de Dios? En esta mañana, ¿cómo no le vamos a decir bendito? En esta mañana, si pensamos un poquito lo que le costamos a Cristo, lo que les costamos a Dios, la vida de su propio Hijo, que nos miró antes de que todo fuese. Y por más que en un tiempo nosotros vivimos de espaldas, Él nos eligió y nos escogió igual. En esta mañana nos apropiamos de las palabras de Pedro y nos hacemos, Jesucristo es nuestro. A Él le pertenecemos. Jesucristo es mi Salvador. Por eso tengo una esperanza viva de que voy a pasar toda una eternidad junto a Él. Que en esta mañana podamos hacer digna memoria de Él. Y pensar en lo más precioso que vamos a vivir junto a Él. Que tenemos, como decía el título cuando arranca el versículo 3, una esperanza viva. Nos hizo nacer para una esperanza viva. Que en esta mañana podamos todos juntos seguir bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Que podamos hacer digna memoria de Él. Muy bien, hermanos, ahora vamos a tener unas oraciones por los símbolos. Seguramente cada uno en su casa va a poder participar. Le voy a pedir a Oscar si él puede habilitar su micrófono y guiarnos en oración para poder participar del PAC. Y luego le voy a pedir a Rami que él pueda tener una oración por el virus. Oramos. ¿Se escucha? Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este día. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Salvador. Gracias porque te pudimos conocer y somos tus hijos. Queremos agradecerte por esa obra en la cruz. Gracias por darnos un precio tan alto que no merecíamos. Señor, queremos que bendigas este pan que simboliza ese cuerpo maltratado por nuestras culpas. Gracias porque nos hiciste libre y hoy somos tus hijos y podemos gozar de esos beneficios, Señor. Bendito sea tu nombre, tu sangre, tu cuerpo, Señor. Gloria sea a ti en los cielos y en todos lados. Y una vez más, agradecidos estamos porque tú, viéndonos perdidos, Señor, nos salvaste y nos diste una vida nueva, Señor. Bendice a cada hermano que va a participar de este pan y que podamos hacer memoria de ese cuerpo y esa obra que fue la que nos salvó. En el nombre de Jesús, amén.
Señor, en esta mañana también te damos gracias por esta copa, símbolo de tu sangre derramada en aquella cruz para salvarnos a cada uno de nosotros, para limpiarnos, para hacernos justos delante de ti, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo a morir, por esa entrega que Él tuvo para cada uno de nosotros, para que hoy nosotros podamos estar rodeando estos símbolos y poder hacer memoria de ese sacrificio que nos dio vida a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos en esta mañana seguir dándote toda la gloria a ti y que podamos hacer digna memoria de lo que tú un día hiciste por cada uno de nosotros. Muchas gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que podemos disfrutar en su presencia. Ha sido un momento grato, un momento precioso. Así que le damos gracias al Señor por esta posibilidad. Y ahora le voy a pedir a Juanjo si él puede habilitar su micrófono y va a estar cerrando este tiempo. Bueno, la verdad que, como decía un viejo himno, dulces momentos consoladores los que yo paso junto a la cruz. No hay nada más precioso que cale tan hondo en nuestros corazones como redimidos, que ese lugar donde el Señor pagó por ti y pagó por mí una deuda que jamás nosotros hubiéramos podido cancelar. Por eso Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo Jesús, mi Señor. Que ese sea, mis hermanos, el epicentro de cada una de nuestras vidas, para que sea lo que nos motive a vivir solamente para la gloria de Él. Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos arrastra, nos seduce, nos impulsa, hace que nosotros nos movilicemos, porque hoy le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor